En la clase de hoy pues estaremos viendo algunos ejemplos sobre algunos problemas relacionados a la aplicación del método de nodos en circuitos de corriente alterna. En esta sección del curso estaremos viendo algunos ejemplos sobre el método de nodo aplicado a circuitos de corriente alterna. Este primer circuito, pues lo primero que hacemos en el método de nodos es identificar nuestros nodos. Como hemos dicho, son los puntos de conexión eléctrico. En este caso tenemos un nodo, dos nodos y tres nodos, que sería el nodo de la parte de abajo, el que llamamos referencia. A los otros nodos pues le indicamos unas variables, ¿verdad? Le asignamos unas variables V1 y V2. Y luego tomamos las corrientes saliendo de esos nodos como positivas, ¿no? Siendo nuestra ecuación del primer nodo, ¿verdad? Tomando esta corriente que baja por esa rama, en esa rama hay una fuente de corriente, por lo tanto esa fuente de corriente está subiendo, la de nosotros está saliendo, por lo tanto se pone negativo, negativo 1, ángulo de 40. Luego tomamos la corriente que baja por la resistencia de 3 ohmios, que sería V1 menos 0 entre 3, ¿verdad? El voltaje donde estoy menos donde voy, que es referencia, entre 3, sería este. Y luego la corriente que sale hacia el nodo 2, que sería V1 menos V2 entre la resistencia o impedancia que está entre medio, que sería menos J2. Igualamos eso a 0 y ya esa sería la aplicación de el método de nodos. Y ahora esa ecuación lo que tenemos que hacer es arreglarla de tal forma que quede expresado, ¿verdad?, en orden todo lo que es la variable V1 primero, todo lo que es V2 segundo y todo lo que no tiene variable al lado derecho de la igualdad. Cuando vayamos a hacer la ecuación del nodo 2, entonces sería corriente que sale hacia el nodo 1, V2 menos V1 entre la impedancia que está entre medio menos J2. La que baja sería V2 menos 0 entre J4. Y la que sale a la otra fuente, V2 menos 12 entre 6. Y que lo que se hace es que se manipula, ¿verdad?, multiplicando el denominador mayor 3, todo por 3, para simplificar la expresión. Ahí se nos cancela el 3 en el segundo término. Aquí multiplicamos menos 1 por 3, 3. Y luego 3 entre ángulo de menos 90 por lo que está arriba, V1 menos V2. Se expande, ¿ya? Después que se divide, se expande. Aquí se divide 3 entre 2, nos da 1.5. 0 menos 90, ángulo 90. Luego se expande multiplicando esto por V1 y por menos V2. Luego, como hay una suma y resta, pues se cambia de polar a rectangular para poder hacer la suma y juntar los términos. Aquí tendríamos un 1V1 más J1.5V1, pues 1 más J1.5V1 en V2 menos J1.5, y el término que no tiene variable sería 2.3 más J1.93. Sería la ecuación 1. La ecuación 2, pues la tenemos aquí como la construimos hace un momento: V2 menos V1 entre menos J2, V2 menos 0 entre J4 y V2 menos 12 entre 6. Se hace lo mismo, se multiplica por el denominador mayor, en este caso es 6, y se multiplica por cualquiera de los otros, no va a dar error, pero simplemente va a salir unos valores en decimal, ¿verdad? Para evitar eso se multiplica por el mayor, por 6, todo por 6, y se hace entonces las simplificaciones hasta, ¿verdad?, simplificar todo lo que queda en ángulo polar, ¿verdad?, cambiarlo a rectangular para poderlo sumar.
Entonces se juntan los términos. En V1 solamente tenemos menos J3. En V2 aquí hay un 1 real y J3 menos J1.5, así que queda 1 más J1.5 V2 igual a 12, que pasa al otro lado de la igualdad. Una vez tenemos nuestras dos ecuaciones, dos desconocidas, se pasa a hacer la multiplicación cruzada. Y luego de la multiplicación cruzada, pues entonces multiplicamos los términos cambiando todo a polar, ¿verdad? Tanto en el numerador como en el denominador. Se realizan las multiplicaciones de las magnitudes de sumar los ángulos, luego se cambia a rectangular para hacer la suma y la resta. Finalmente el V1 nos queda 5.29 voltios, ángulo de 48,74. Calculando el V2, pues se multiplica cruzado. No hay que calcular otra vez el determinante de abajo, ese es el mismo. Y que se hace el de arriba, se cambia a polar los factores del numerador, se hace la multiplicación, luego la resta hay que cambiarlo a rectangular. Polar a rectangular para hacer la resta y suma. Suma y se resta, real con real, imaginario con imaginario. Cambia a polar, se divide y nos queda que el V2 es 5.8 voltios, ángulo de 33,29. En este caso la pregunta era cuánto era el voltaje V. Viendo que el circuito, el voltaje a través de J4, pues es el voltaje que hay desde ese punto con un voltímetro con respecto a ground. Pues ese voltaje es el voltaje V2. Es decir, que V2 es V. Y por eso podemos determinar que V2 es V. Eso sería este primer ejemplo. El siguiente, pues tengo otro circuito para resolver por nodo. En este caso nos piden un voltaje y una corriente. Eso lo dejamos siempre para lo último. Tomamos las corrientes saliendo de los nodos, ¿verdad? Hay 3 nodos ahí. El de abajo es referencia, solamente hacemos ecuaciones en los dos de arriba. Esta corriente que va hacia la fuente, V1 menos 30 ángulo 50 entre 5. La que baja por J6, V1 menos 0 entre J6. La que va hacia el nodo 2, V1 menos V2 entre menos J4. Construimos nuestra primera ecuación del nodo 1. Si hacemos la del nodo 2, sería V2 menos V1 entre menos J4. V2 menos 0 entre 2. Y acá una corriente en la última rama que va en dirección opuesta, así que sería negativo 0.04, ángulo de 90. Que una vez uno plantea la ecuación, lo que se hace es que se cambia esos denominadores a polar y luego se busca el mayor, en este caso sería 6 ángulo de 90. Un truco que hacemos para simplificar la expresión, todo por 6 ángulo de 90. Se hacen las divisiones donde haya que hacer las divisiones, luego se expande multiplicando esos paréntesis. Finalmente se cambia a rectangular lo que esté en polar para poder sumar lo que sea similar de V1 y similar de V2. En V1 nos queda un 1, menos 1.5 en menos 0.5, más J 1.2, así que da menos 0.5 más J 1.2. En V2 solamente tengo 1.5 V2. Y la parte que no tiene constante, pues se pasa al otro lado de la igualdad. Queda nuestra primera ecuación en orden. Hacemos lo mismo con nuestra segunda ecuación del nodo 2. En este caso, denominador mayor es 4 ángulo menos 90. Se multiplica todo por eso. Eso simplifica la ecuación. Luego hacemos las debidas divisiones y finalmente cambiamos de polar a rectangular para sumar lo que sea similar. En este caso tengo un menos V1 solo. En V2 tengo un 1 menos J2. Y el término que no tiene variable pasa como positivo.
8.16. Tenemos entonces dos ecuaciones, dos desconocidas. Se hace la multiplicación cruzada. Se cambia polar lo que esté en rectangular para lograr la multiplicación. Luego, para la recta, se cambia a rectangular. Y finalmente, V1 sería 19,94, ángulo de 44. Queremos el voltaje en el nodo 2, se multiplica solamente cruzado el numerador, el denominador va a dar lo mismo que en el V1. Se hace la multiplicación cruzada, se multiplica, ¿verdad?, en polar, y luego para la suma y la resta se cambia a rectangular. Se suma todo lo que es real con real, imaginario con imaginario, y el V2 nos da 8.96, ángulo de 107. Una vez se tienen entonces los dos voltajes, se retorna al circuito original. En este caso el V1, que es el V, porque si yo mido el voltaje entre esos dos puntos con un voltímetro, es el mismo que el nodo 1. Así que V es el nodo 1 y la corriente que me pedían era V2 entre 2. ¿verdad? Voltaje entre resistencia, eso es corriente I. Y eso es básicamente lo que hicimos aquí. Corriente I es V2 entre 2 ohmios, 8.96, ángulo de 107 entre 2, 4.48, ángulo de 107. Sería nuestro ejemplo número 2. Tenemos entonces nuestro tercer ejemplo, también para resolver usando el método de nodo. En este caso, hallar el voltaje V1 y el voltaje V2, que es a través del inductor y el capacitor. Se identifican los nodos, hay tres, uno es referencia, por lo tanto hay ecuación en el nodo 1 y en el nodo 2. La primera ecuación sería V1 menos 2 entre la resistencia que está entre medio punto 5, la que baja por J10K sería V1 menos 0 entre J10K, y la que va hacia el nodo 2, V1 menos V2 entre R2, que es 2K. Y ahí planteamos nuestra primera ecuación del nodo 1. Y planteamos la segunda ecuación, pues entonces V2 menos V1 entre 2K, V2 menos 0 entre menos J5K, y por la última rama hay una corriente, así que ya se sabe, esa corriente va en la misma dirección que la de nosotros, así que más 4000. Una vez tengo la ecuación planteada, se cambia este término a polar para hacer las divisiones, se multiplica por el denominador mayor, en este caso es 10K por ángulo 90, eso se hace simplemente para simplificar la ecuación. Hacemos la multiplicación y las divisiones en polar, ¿verdad? Y una vez tenga todas esas multiplicaciones y se expandan los términos, pues entonces se cambia de polar a rectangular todo lo que esté ahí para hacer las sumas y las restas que necesite. Una vez hago eso, pues entonces junto los términos similares, todos los V1 va primero. Tendríamos aquí un 1V1, J5 y J20, J25. Así que hay un fasor 1 más J25V1. En V2 tengo menos J5V2. Y el término que no tiene constante, menos J240 pasa a positivo J240. La ecuación 2, como la habíamos hecho hace un momento, V2 menos V1 entre 2K, V2 entre menos J5K, y los 4000 que coincidían con la dirección de nosotros saliendo, positivo 4000. Se cambia el menos J5K polar, que vamos a dividir. Ese es el denominador mayor, se multiplica todo por ese denominador mayor. Y luego se hacen las cancelaciones y las divisiones que haya que hacer, todo está en polar. Y una vez tenga esas expansiones, pues todo lo que está en polar se cambia a rectangular para juntar los términos similares. Si las cosas, tenemos un J2.5V1, en V2 tengo 1 menos J2.5, y en término que no tiene variable, el menos J20 se pasa al otro lado como positivo J20. Tenemos entonces nuestras dos variables, dos desconocidas, se hacen las
debidas multiplicaciones cruzadas con los determinantes, cambia todo a polar para poder hacer las multiplicaciones, y luego que haga esas multiplicaciones, que vaya a hacer las rectas, se cambia a rectangular. Hacen las debidas sumas de los real con real, imaginario con imaginario, y se dividen en polar y nos da 9.96 ángulo de 1.85 grados de V1. Tenemos lo mismo para el V2, ya el denominador lo sabemos, que es el mismo que el V1. Eso no hay que hacerlo, se hace solamente la multiplicación cruzada en el numerador. Todo en polar, se multiplican magnitudes, se suman los ángulos, y luego para la recta se cambia todo a rectangular, ¿verdad? Entonces cambia todo a rectangular y puedo sumar y restar real con real, imaginario con imaginario, y entonces el V2 nos daría 1.82 ángulo de menos 13.91. Así que en este caso el V1 como en el V2 coinciden con el V1 y el V2 que nos estaban pidiendo, ¿eh? Porque si yo coloco un voltímetro del nodo a ground, eso es V1, y que V1 es V1, y si coloco un voltímetro del nodo a ground, eso es V2, que eso es V2 que están pidiendo. Y que con esto terminamos esta serie de ejemplos referente al método de nodos.